Bendiciones con todos. Tema 55, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Pablo sube a Jerusalén y utilizamos Hechos capítulo 21, que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Después de despedirse de sus discípulos en Asia Menor, Pablo siguió su recorrido de regreso a Siria, de donde había salido en su tercer viaje misionero 3 años atrás. Esta parte del trayecto la hizo en barco. La trayectoria es la siguiente: Mileto, Cos, Rodas, Pátara, Tiro, Siria. Dice Hechos 21 del 1 al 3 lo siguiente: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de desencargar allí. Cuando Pablo llegó a la costa de Siria, salieron a encontrarle sus discípulos de Antioquía. Ellos llegaron allí porque Pablo ya no iba a pasar por Antioquía, ya que su destino era Jerusalén, donde quería pasar la fiesta de Pentecostés. Sus discípulos trataron de convencerlo que no fuera a Jerusalén porque sentían que iba a encontrar oposición allá. Miren lo que dice Hechos capítulo 21, versículo del 4 al 6. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mejores mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué maravilloso cuadro, qué maravillosa despedida. Pablo no se dejó disuadir por sus amigos de Siria, pues sabía que debía ir a Jerusalén. Pero en el camino se encontró a otros creyentes que también trataron de convencerlo que no fuera a Jerusalén. Miren lo que dice Hechos capítulo 21, versículo del 7 al 12. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiéndolos saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mire, Agabo no era un falso profeta. Él estaba diciendo la verdad, revelando lo que efectivamente iba a suceder. Agabo ya había profetizado antes en Antioquía y se había cumplido lo que había profetizado. Ante esta profecía y las demás advertencias, la gente supo que Dios le estaba enviando un mensaje para que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo sabía que no era así. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén, y el Espíritu ya le había advertido que iba a ser perseguido allí.
Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Y ahora, he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Las profecías eran ciertas, pero el Señor estaba poniendo a prueba a Pablo para ver si él iba a ir a donde Dios le mandara, a pesar de saber que al final iba a ser apresado. Puesto a prueba. La prueba de Pablo fue similar a la que Jesús pasó antes de su muerte. Jesús sabía que tenía la oportunidad de hacerse a un lado y no morir, pero al final dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En sus últimas horas de libertad, Jesús pasó por esa prueba y la superó. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. También trataron de convencer a Jesús de evadir la persecución y la muerte, a pesar de estar bien intencionado. El Señor vio ese consejo como una tentación. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 26. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Pablo estaba pasando por esta misma tentación o prueba, pero no cedió ante ella. Miren lo que dice Hechos capítulo 21, versículos 13 y 14. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. La intención de los amigos de Pablo era buena, en un sentido humano, pero la verdad es que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Al final lo reconocieron. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Tomamos decisiones basadas en el corazón y no en el espíritu, sin sospechar que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Como dice el refrán:
qué buenas intenciones está, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Tengamos cuidado de no caer en este error. Pablo superó la prueba porque no se dejó disuadir de lo que sabía que era la voluntad de Dios. Otra razón por la que el Señor envió al profeta Agabo fue para beneficio de los discípulos de Pablo. En su gracia, el Señor les advirtió sobre lo que pasaría a Pablo, para que cuando sucediera no lo tomaran a mal. Ahora, en Jerusalén, finalmente llegó el día y Pablo subió a Jerusalén, pero no lo hizo solo, pues varios discípulos le acompañaron. Escuché lo que dice Hechos capítulo 21, versículos 15 y 16. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Al principio la visita a Jerusalén fue positiva, ya que los hermanos creyentes lo recibieron con brazos abiertos. Escuche lo que dice Hechos 21, versículos 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Qué maravillosa palabra, qué maravilloso testimonio. Los judíos creyentes en Jerusalén se admiraban de lo que el Señor estaba haciendo a través de Pablo en lugares lejanos, pero sabían que los judíos no creyentes no lo iban a recibir tan bien, ya que habían llegado a Jerusalén los rumores de lo que estaba enseñando en las sinagogas de otras regiones. Miren lo que dice Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Los creyentes en Jerusalén sabían que Pablo no enseñaba en contra de la ley de Dios, pero sabían que los líderes religiosos no iban a entender. Por lo tanto, le aconsejaron a Pablo hacer lo siguiente. Escuche lo que dice Hechos capítulo 21, versículo 22 al 25. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pablo había llegado a Jerusalén con creyentes gentiles, pero los apóstoles le aconsejaron que no entrara con ellos en el templo, ya que la tradición judía no lo permitía. En el complejo del templo había un patio en que todos podían entrar, en el cual se conocía como atrio de los gentiles. Este patio estaba separado del área del templo en sí por un muro divisorio. Para evitar problemas, Pablo debía presentarse a cumplir su voto acompañado solo de nazareos judíos. Además, le pidieron que él financiara ese sacrificio, el cual era muy costoso. Miren lo que dice Hechos capítulo 21, versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda,
por cada uno de ellos. Aunque trataron de evitar problemas, no pudieron pasar desapercibidos porque entre la multitud aparecieron unos enemigos de Pablo que venían de Éfeso. Miren lo que dice Hechos 21, versículo 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Efesio, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pablo solo había entrado en el área del templo con los nazareos judíos, pero lo vieron en el atrio exterior con los gentiles. Pudo haber sido un malentendido, pero nadie le dio tiempo de explicarse. También puede ser que hayan provocado el conflicto a propósito, ya que probablemente esos judíos eran los que habían perseguido a Pablo en Asia Menor. Como hemos visto en otras ocasiones, la reacción de las masas puede fácilmente salirse de control. Probablemente la turba hubiera matado a Pablo de no ser por la llegada de los soldados romanos. Miren lo que dice Hechos capítulo 21, versículo del 30 al 33. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó a atar con cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Los soldados romanos no sabían la razón del alboroto. Lo apresaron en parte para protegerlo, pero también para calmar al pueblo. Algo que los romanos trataban de evitar a toda costa eran los alborotos públicos, dada la inestabilidad que provoca. Miren lo que dice Hechos capítulo 21, versículos 34 al 36. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando: muera. Qué terrible que es el ser humano, cuando no cree en el Señor, por supuesto. A partir de este momento hasta el final de Hechos, veremos a Pablo preso. Ya no será puesto en libertad hasta su muerte. ¿Cómo pudo Dios permitirlo? Muchas veces nos cuesta comprender la voluntad de Dios en términos humanos. Lo que debemos saber es que si Dios permite algo, es para bien. En ese tiempo en que estuvo preso, Pablo no se quedó sin hacer nada, sino que aprovechó esos momentos para escribir muchas de las epístolas que hoy leemos. ¡Qué maravilloso! Los últimos versículos de este capítulo lo veremos en los próximos videos, porque van a estar conectados temáticamente, ¿sí?, al próximo capítulo. Pero ¿qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Pablo, gran hombre, gran predicador, gran cristiano, gran apóstol. Dios mismo le avisó que le iba a haber pruebas en Jerusalén, maltrato y de todo. Él prefería cumplir la voluntad de Dios. Él prefería obedecer a Dios. Le rogaron en un pueblo, en otro pueblo, le lloraron para que no fuera a Jerusalén. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de los cristianos. Hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios en todo momento, en todas circunstancias, ¿sí? Si no es su caso, si usted ha sido un desobediente o tal vez no es cristiano, venga a los pies de Cristo.
Aquí hemos tejido una oración que le llamamos la oración de fe para que usted dé esos pasos importantes a venir a los pies del Señor. Sí, repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya hizo la oración, no se quede con la oración nomás. Ahora comience a leer la palabra, comience a estudiarla, comience a obedecerla, y una vez que comience a obedecerla, comience a predicarla también. Y el Señor lo va a usar. Créalo que el Señor lo va a usar si usted se deja llevar por el Espíritu Santo. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas, venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo tu palabra nos da el ánimo y la valentía, ¿sí?, con que debemos predicar? Aquí Pablo nos muestra eso, que aún a pesar que hay amenazas de muerte, lo más importante es predicar la palabra de Dios, porque para que las almas no se vayan al fuego eterno, para que las almas se vayan a la vida eterna, al cielo, con el Señor Jesucristo. Y hoy es urgente ese mensaje. Y rogamos al Espíritu Santo que convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Rogamos al Espíritu Santo que se derrame en la iglesia una y otra vez. Se derrame en todo aquel que predica la palabra de Dios, para que crezca el denuedo, para que crezca el ánimo para llevar esa palabra, y esa palabra sea sembrada por todos los rincones de la tierra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea. Bendice a la iglesia, a la familia, a los amigos, a los compañeros, Señor. Que esta palabra cumpla su propósito para gloria y homenaje de tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, que es fundamental. Sigamos reenviando, aprovechemos todas las formas que tenemos ahora para poder enviar. Los WhatsApp, el Facebook, el correo, los canales, una y otra parte, pero llevemos esta palabra para que llegue a muchos corazones, para que haya un avivamiento. Queremos que haya un avivamiento, y tu Espíritu Santo con la palabra lo va a hacer. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.